Estamos estudiando el libro o el Evangelio según San Marcos y ya hemos estado estudiando el ministerio de Jesús y su comienzo. Hoy vamos a estar estudiando y analizando el capítulo 2, algunos milagros y algunas enseñanzas que Jesús dio. Y vamos, como siempre, a tratar de profundizar lo más que podamos en el tiempo que podamos en 3 historias específicas que vamos a encontrar en Marcos capítulo 2. Así que sean todos bienvenidos a Estudiemos Juntos. Hola, saludos a todos, bienvenidos a otra edición de Estudiemos Juntos desde los estudios de Forest City aquí en Orlando, Florida. Te damos la bienvenida, gracias por estar aquí, gracias también por compartir estos mensajes si son de bendición y te invitamos, si no lo has hecho todavía, a que le des al botón de suscribirte, al botón de subscribe, para que automáticamente cada vez que salga uno de estos programas te llegue una notificación. Estamos hoy en la mesa como de costumbre con Denar, con Sammy y con Joel. Estamos contentos hoy martes que estamos haciendo esta grabación y yo realmente estoy muy emocionado por el tema de estudiar Marcos. O sea, los evangelios para mí son tremendos y bueno, vamos a hoy, como dijimos ahorita, a tratar de analizar en el tiempo que podamos 3 eventos, 3 historias consecutivas que están en el libro de Marcos, a ver si nos alcanza. Solo para que sepan, la lección de escuela sabática cubre el capítulo 2 y bastante del capítulo 3, pero realmente en una hora no nos alcanza el tiempo. Así que en cada lección realmente no vamos a poder tomar o tocar todos los temas que la lección cubre, porque queremos tal vez profundizar más en una historia y sacarla y extraerle todo lo más que podamos a esa, que por encimita cubrir muchas otras historias. Así que vamos a comenzar con oración. Joel, si pudieras comenzar con oración. ¿Cómo no? Querido Señor, te pedimos que nos ilumines para poder extraer las enseñanzas que nos lleven a conocerte mejor y a vivir mejor la vida que nos diste. Gracias por contestarnos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Yo quiero comenzar, no lo tenía aquí, pero siento, porque quería hacerlo, pero dije no hacerlo. La parte final del capítulo 1. Sí, podemos ir al capítulo 1. No alcanzamos a llegar exacto. La pasada. Marcos capítulo 1, el versículo 35. Déjame. ¿Jesús recorre Galilea predicando esa? Sí. Ok, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Muy bien. El contexto de esta cita del versículo 35 es que Jesús estaba en la ciudad de Pedro, sanó a la suegra de Pedro, y luego dice que cuando se puso el sol, todo el pueblo vino a traerle enfermos, a traerle endemoniados, y Jesús estuvo sanando y curando. La Biblia nos dice cuándo Jesús se acostó a dormir, pero se dice que antes de que el sol saliera, ¿qué estaba haciendo Jesús ya? Orando. Estaba orando. Y era una de las cosas que quería mencionar en la lección pasada, porque creo que es importante para lo que se viene ahora en el ministerio de Jesús, que es algo que quisiera aplicar en mi vida, y es que la oración, o sea, no la oración en sí misma, ese momento de intimidad con el Padre era lo que empoderaba a Jesús para poder hacer su misión. O sea, si Jesús no sacaba esos tiempos, esos momentos de comunión, no sé cuán efectivo hubiera sido su ministerio. Yo sé que tenía el Espíritu Santo y todo, pero ese momento de conexión, o sea, no sé si lo animaba, qué hacía el Padre con eso en ese momento, pero la oración evidentemente era algo vital para el ministerio de Jesús, y debe serlo para nuestro ministerio también. Eso nos habla de la condición, de la naturaleza de Jesús, porque la oración era algo que él necesitaba, o sea, no era algo que lo hacía como ejemplo sino que Correcto. La necesidad de las demandas de la misión que tenían lo llevaba a sentirse tan, no sé si está mal quizás esta palabra, pero tan incapaz, que lo llevaba a buscar del Padre la capacidad para poder cumplir la demanda misional que tenía, ¿no? Y para mí me habla mucho, porque a veces cuando yo estoy por ejemplo, un sábado, que es el día que tal vez uno más trabaja y que está más envuelto, que uno termina cansadísimo, siendo bien sincero y transparente, lo menos que yo deseo hacer es irme a orar, a tener esa comunión, porque siento que he estado todo el tiempo. Sin embargo, Jesús aquí me está dando un ejemplo de que
debe ser todo lo contrario, de que aunque estuviste busy, aunque estuviste súper ocupado y envuelto en la misión y tal vez cansado físicamente, cuando nos conectamos con el Padre encontramos un reposo. Que yo creo que es a lo que Jesús después se refiere cuando dice: vengan a mí todos los que están trabajando y yo los haré descansar. O sea, el tiempo que pasamos con Dios no es un tiempo que nos quita energía, al contrario, es un tiempo que nos da energía. Bueno, no sé si les pasó a ustedes, pero después del discipulado orgánico, por lo menos a mí me pasaba, a mí me gusta siempre estar actualizado y escuchar las noticias y todo eso, pero terminó el discipulado orgánico y esa semana era como que no tenía ni ganas de estar actualizado, o sea, quería simplemente seguir en esa conexión que había crecido durante esa semana, que fue intensa espiritualmente. Y entonces eso también, ¿no? A veces nosotros buscamos nuestro relax, no lo buscamos en Dios, sino que lo buscamos en otras cosas y sin darnos cuenta eso sí nos relaja, pero no nos da energía. Correcto. Porque lo sientes después. Al momento quizás está pasando el tiempo, pero una vez se acaba es como que te sientes vacío. Sí, te pero sientes cuando estás orando y pasando tiempo con Dios, cuando se acaba no te sientes como perdí mi tiempo, al contrario, te sientes mucha energía. Es que la misión, ¿quién te la da? O sea, ¿quién nos da la misión a nosotros? Entonces a veces tenemos esa misión clara o el ministerio que tenemos que hacer, pero la misión diaria, porque también tenemos una misión diaria, una vida diaria y misiones específicas dentro de una gran misión, y eso es lo que Jesús se preparaba para esa misión diaria también, dentro de su gran misión. Y a veces eso es lo que nosotros no hacemos. O sea, vemos la gran misión, lo que sea que tenemos que hacer, pero diariamente, o sea, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestra familia, y cosas también inesperadas que van pasando. Y si nosotros no tenemos esa conexión con Dios a través de su Espíritu, no vamos a tener esa comunicación que el Espíritu nos da específicamente para un momento que está pasando. Y eso es lo que Jesús hacía. Y también emocionalmente, la mejor preparación que tenemos para las pruebas que vamos a tener emocionales que pasamos alrededor de otras personas, porque también tenemos que tener en cuenta que estaban los fariseos, que estaban las críticas, que estaban un montón de cosas, que es una carga emocional grande que Jesús llevaba también. Claro. Y cómo nosotros enfrentamos esa carga emocional si no estamos preparados a través de la oración y de la comunión íntima que tenemos con el Padre, porque sí, una cosa es pasar comunión, tener en comunidad, oración, pero otra cosa diferente es tener una comunión íntima con el Padre, que también nos prepara emocionalmente, porque ahí nos da la seguridad de nuestra misión y la seguridad de lo que estamos haciendo. Entonces no importa lo que venga, tenemos la seguridad de que Dios nos quiere ahí y el Espíritu nos da la respuesta. Pero si no pasamos esa intimidad que Jesús pasaba en soledad, no vamos a estar preparados emocionalmente también para poder enfrentar la misión. Ahora, yo creo que todos hemos experimentado esas veces que nos levantamos así, tenemos una devoción, nos sentimos realmente que nos comunicamos con Dios. Después en el día, todo lo que tocas es como que tiene un poder no que sale de nosotros, sino que es un poder de Dios como que es diferente. Cuando ese día uno se levantó rápido, no prestó demasiado atención a lo espiritual, quizás después se dedica a lo espiritual, pero no tiene ese poder cuando uno se llena de Dios, ¿no? Cada mañana. Y yo creo que eso, en la medida también que a veces nos proponemos cosas que son humanamente posibles, incluso en la obra de Dios, y yo creo que Dios quiere que nos propongamos cosas imposibles para que nuestra necesidad siempre esté con Él. Pero a veces nosotros nos proponemos cosas humanas, proyectos grandes y eso, pero que nosotros sabemos que lo podemos hacer. Entonces, al saber que lo podemos hacer, lo ponemos, todas nuestras energías las volcamos en nosotros, estar adelante haciendo el proyecto. Cuando nos proponemos la obra de Dios, que siempre es imposible, entonces eso nos lleva a buscarlo. Otro flip side de esto, porque estoy de acuerdo con todo lo que estamos hablando, de por qué Jesús está orando, pero estaba pensando también, ¿será que también ese tiempo de intimidad con el Padre, porque Jesús se está enfrentando con gente que, lo vamos a ver hoy, empieza a cuestionar su ministerio, empieza a cuestionar su llamado, quién es, su identidad? ¿Será que esos momentos con el Padre también nos ayudan a nosotros a solidificar nuestro llamado, quiénes somos, lo que Dios nos ha dado, nuestra misión y la autoridad que Dios nos ha dado, que muchas veces cuando salimos al campo es cuestionada, es puesta por el piso, pero el Padre siempre, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento? O sea, yo creo que para Jesús era muy importante para confirmar
que era lo que él estaba haciendo era del para Padre. no ser afectado por toda esa hostilidad que viene de la gente que tiene que ejercer fe y no la quiere ejercer. Cuando alguien tiene que ejercer fe y no la quiere ejercer, se manifiesta en hostilidad hacia el que está encarnando, digamos, el mensaje de Dios, ¿no? Claro. So, bueno, eso es la introducción. ¿Por qué hago esta introducción? Porque ahora que vamos a ir, justamente se empieza a cuestionar quién es Jesús y por qué está haciendo ciertas cosas. Entonces vamos ahora a Marcos capítulo 2, los versículos del 1 vamos a ver primero del 1 al 5. Dice, algunos días después Jesús volvió a Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en la casa, se juntó mucha gente de manera que ya no cabían ni aún a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Llegaron entonces 4 hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, los pecados te son perdonados. Ok. Esa frase es muy interesante. No, la de hijo, tus pecados te son perdonados, pero el versículo 5 cuando dice al ver la fe de ellos, ¿de quién está hablando Jesús ahí? ¿Quiénes son ellos? De los amigos. De los amigos. Bajaron. Los amigos que lo bajaron. Entonces hago la pregunta. ¿Es cierto lo que Jesús está diciendo? Lo que Que Jesús mi o fe, Marcos. lo que Jesús está diciendo. ¿Qué? ¿Qué cosa? Que al ver Jesús la fe de ellos, le dijo Marcos al le paralítico. dices. Está bien, sí. No, claro. O sea, sí, Marcos está narrando lo que Jesús, lo que Jesús hace, ¿no? Dice, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Será que nuestra fe tiene una influencia y un impacto espiritual en la vida de otro al punto de que yo puedo orar para que Dios perdone los pecados de alguien y Dios escucha mi oración de intercesora por eso? ¿O tiene que ser algo, tal vez como nos han enseñado, que a menos que yo no pida perdón, no puedo ser perdonado? Lo que pasa que el perdón ya está dado. Okay. Entonces orar porque alguien reciba el perdón de Dios, para mí tiene que ver realmente, o sea, la intención de la oración es para que alguien se dé cuenta que ya ha sido perdonado. Okay. O sea, porque el perdón ya está, nada más que actuamos, el que cree, actúa de acuerdo a eso o lo rechaza, no porque no lo tenga, sino por el hecho de que no lo cree. Y al no creerlo, actúa como si no lo tuviera y eso lo puede llevar a la perdición. Bueno, Okay. es quizás otro tema, me estoy metiendo en un tema. No, y Vos está estás bien. hablando de la intercesión. O sea, sí, si Dios pero va a perdonar, o sea, va a actuar porque una persona que no participa, o sea, que no tiene el problema, ora por la persona que tiene el problema. Claro. ¿Y por qué hago esa pregunta? Porque me vienen varios ejemplos en la Biblia. El primero que estoy buscando es en Job, el capítulo 1, cuando dice el autor de Job que Job todos los días hacía un sacrificio de intercesión por sus hijos y dice, por si acaso pecaron ese día, estén bien. Entonces Job hacía una intercesión. En el santuario, en las instrucciones que Dios le da a Moisés para el santuario, había un sacrificio que se llamaba el continuo. No, ¿cuál era el de la mañana y el de la tarde? Continuo. Ese era el continuo. ¿Por qué se hacía el continuo? ¿Cuál era el objetivo del continuo? El continuo era mostrar de que había siempre todo el pueblo estaba cubierto y especialmente por si alguien no podía llevar la ofrenda o ofrenda. ir al templo, estaba cubierto, o sea, estaba perdonado. Y después vamos a Santiago, el capítulo 5, cuando Santiago habla que si alguno está enfermo entre ustedes, llama a los ancianos, únganlo con aceite, y dice, y si estuviera enfermo, será sanado, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. O sea, que hay varios lugares en la Biblia donde como que se insinúa que yo puedo interceder por los pecados de alguien y son perdonados. El mismo Jesús, me parece, nos dio un ejemplo en la cruz, cuando le oró al Padre, dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La gente de ahí no sabemos si se arrepintió, si alguna vez le dijo, Señor, perdóname, o ahora estoy consciente de que soy perdonado. Pero Jesús intercedió por ellos y sin duda ese pecado específico que cometieron les fue perdonado. Pienso yo. No sé qué piensan ustedes. O sea, Jesús pide perdón por alguien y el Padre no lo va a hacer. La pregunta es justamente esa va a ser la pregunta. O sea, ¿será que algo que Jesús pide, Dios, el Padre no lo concede? Correcto.
So, O sea, pero tiene muchas implicaciones. no, claro. Para mí, aquí lo que Jesús está enseñándonos, y me identifico como padre, por ejemplo, y por eso el primer ejemplo que me vino fue el de Job. Porque como padres que somos, intercedemos por nuestros hijos. Intercedemos en oración, Señor, ayúdalos para que no caigan en esto, para que tomen buenas decisiones y todo lo demás. Pero ¿será que también Dios nos ha dado autoridad como para decir, Señor, si mis hijos han pecado hoy, perdónalos? Bueno, yo creo que una de las cosas, llevando esto a otro nivel, una de las cosas que Dios quiere es que nosotros tengamos la misma empatía que Él tiene por los impíos. Y justamente pedir por alguien, por ejemplo, termina el libro de Job también y Dios le dice, yo voy a perdonar a tus amigos cuando vos ores por tus amigos. Sí. O sea, es como que Dios quiere que tengamos la misma visión que Él tiene, que Él no le va a dar mal a un... Pero para eso quiere que los que estamos más cerca de Él tengamos la misma visión. ¿No? Entonces, creo que en ese sentido tiene más que ver con nosotros, eso de interceder, que con cambiar una mentalidad nuestra para que nos parezcamos a Dios, más que con que Dios haga algo en la otra persona, porque Dios ya hizo, si podríamos decir por lo que dice la Biblia, Dios ya hizo todo. Es que a veces pensamos en el perdón del pecado como un perdón presente, que Dios va a perdonar en ese momento, pero ese perdón pasó en la cruz, porque Jesús murió ya por todos los pecados de toda la humanidad. Ahí ocurrió el perdón. Entonces, a veces vemos como ese perdón como algo, o sea, sí algo presente en el sentido de que yo tengo la conciencia ahora de que Dios ya me perdonó, lo que yo hice me perdonó, pero viene el cambio de conducta, que de yo darme cuenta de que esa condición de pecado no me lleva a ningún lado, pero Dios ya me perdonó, pero ahora yo lo acepto, ese perdón. Pero esa intercesión muchas veces la tomamos como que en este momento, ahora Dios lo va a perdonar. Claro. No, Dios ya lo perdonó, ese perdón ya está. Entonces, creo que a veces perdemos esa noción y oramos para que Dios tenga misericordia y lo perdone ahora. Dios ya tuvo misericordia, ya lo perdonó, pero la persona no está consciente de ese perdón y a veces nosotros no estamos conscientes y eso es lo que nos hunde. Ahora, una dimensión del perdón es cuál es el objetivo del perdón. Y el objetivo del perdón no es darme vida eterna, sino que es relacional. O sea, Dios me perdona para que yo me relacione con Él. Entonces, con el perdón no solamente va un acto legal de Dios, que eso puede ser, yo no sé eso, y esto no tengo toda la respuesta, pero en el perdón hay un acto transformacional también de Dios, para ponerme en armonía con Él, para que yo me relacione con Él. El perdón no es para perdonarme la muerte y entonces yo pueda seguir viviendo la vida. No, Dios me perdona con el objetivo de unirse nuevamente a mí y de que yo me una nuevamente a Él. Y como yo no tengo la capacidad de unirme a Él, Él me da su Santo Espíritu para que yo quede en armonía con Él y permanezca fuera del pecado. Sí. Lo que yo estaba pensando es que nuestras actitudes tienen una influencia en los que están a nuestro alrededor. Entonces yo lo que veo es como que los amigos están haciendo una acción junto con Él y Él está viendo lo que están haciendo por Él. No simplemente que ellos, aunque pudiera pasar, ¿verdad? Algo lejano, pero por ejemplo, si yo oro por alguien y no le demuestro ningún tipo de amor, empatía, que estoy ahí contigo, yo creo que nuestra acción influye. Por ejemplo, cuando aquí se discutió en el diálogo abierto, lo hablaron, cuando Pablo y Silas estaban en prisión, la actitud de ellos no liberó a ellos solamente, liberó a todos los que estaban allí cuando ellos empezaron a alabar y a adorar. O sea, nuestra actitud, y yo pienso que esto también, que no simplemente lo veo como que estoy orando, pero por ejemplo mis hijas, que ellas puedan ver que realmente yo estoy orando por ellas, o que yo realmente las amo, o que yo realmente estoy intercediendo, no simplemente decirlo, porque tú lo puedes decir en público, es que ellos sepan que realmente por tu actitud eso puede traer un cambio en la persona. Bueno, y por eso el acto de que ellos lo llevan a Jesús y que tienen fe en que Jesús va a hacer algo. Claro. O sea, Jesús se da cuenta de eso. Ahora, la fe que no se ve no es fe. Claro. O sea, la fe se tiene que ver. Claro, y si no se ve, activa. Entonces es un sentimiento nomás o una pretensión o presunción, lo que podríamos decir, pero no es fe. La fe se ve. Ahora, la pregunta es, estos amigos, ¿la fe de ellos era en la sanación del paralítico o en el perdón de los pecados del paralítico? Yo creo que en la sanidad. Yo creo que en Jesús. Bueno, no, ellos no estaban... O sea, sí, claro. Y ellos iban con la sanidad física. En que Jesús podía... A lo que me refiero es, la fe de ellos era en que Jesús podía, o que Jesús iba a sanarlo
o a perdonar los pecados. Pero ven acá, les pregunto. Sí. No había esta idea de que cuando una persona estaba pasando por una situación económica o física o lo que sea, alguien había pecado, ya Sí, sea tú o algo. era una Entonces quizás consecuencia de puede ser pecado. que dentro de su mentalidad, Ok. ellos imagino que tenían eso. No creo que tenían la teología de la gracia, no leyeron Romanos, no leyeron Gálatas, no sabían Ok. la cristología, la salvación. Entonces sí vieron los milagros. Ellos están viendo, pero puede ser que en su mente estén pensando todavía erróneamente de que este Lo hombre... que necesita primero es perdón para perdón. que pueda ser sanado. Eso puede ser, pero también acuérdate que ahí están los fariseos. Y yo creo que Jesús también fue intencional en las cosas que estaba Claro, diciendo por y- lo que y- pasa luego después. Claro. O sea, yo creo que a Dios, o sea, cuando buscamos a Dios lo buscamos con todo, no buscamos por algo. Nosotros en esta sociedad nos hemos acostumbrado a buscar por algo, somos muy materialistas. Pero en esa sociedad, recuerden que Jesús era muy cuestionado. Entonces el que se acerca a Jesús tenía que ya dar pasos de fe que estaban más centrados en su persona que en lo que Jesús podía dar. Ujú. Y sí, sabemos que este paralítico estaba paralítico por causa de sus pecados, por lo tanto los amigos sabían, y entonces encontraron en Jesús alguien que no lo iba a rechazar, o sea que no era solamente la sanidad física, era la persona de Jesús, que ellos lo pusieron a él, no dice para qué, lo pusieron delante Claro. de Jesús, para que Jesús haga lo que quisiera hacerlo, por supuesto, había una intención física, y Jesús hizo lo que quiso. Y añadiéndole a lo que estás diciendo, Jesús conocía el corazón de este tipo. Y para mí, Jesús está saciando la necesidad principal que él tiene. Evidentemente, esta es mi interpretación del texto. Para mí, la carga de este tipo no era tanto su parálisis física, sino su estado emocional y espiritual. Siempre. Tenía una carga... O sea, eso siempre, no es que en este tipo solamente. No, porque a lo que voy es con esto. Jesús sana a otros paralíticos y no les dice tus pecados te son perdonados. Ujú. Por ejemplo, del tanque de Bethesda, levántate, comes tu camino y vete a tu casa, y el tipo se va. Nunca le dice tus pecados te son perdonados. Le digo, no vuelvas a hacer lo mismo que te llevó a eso. Claro, puede pero eso lo dice venir algo después. más. Claro, pero aquí le dice primero. O sea, es como que yo llevo un paralítico ante, no sé, alguien que hace milagros. No voy a esperar que diga tus pecados te son perdonados. Estoy llevando un paralítico porque yo quiero que tú lo ayudes a caminar. Pero Jesús conoce, y no sé, capaz que estoy totalmente equivocado, pero Jesús conoce el corazón de este tipo y la necesidad principal que tiene. Le dice, no, tú lo que necesitas primero que nada, antes que nada, es sanación espiritual. Que tú sepas que el Padre te ha perdonado. Es que Y esa metanoia. Jesús no te da lo que le pedís, Correcto, sino lo que necesitas. necesitas. Correcto. Y para mí esto es evidencia de eso. Vamos entonces ahora a leer el versículo 6 y 7. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí, ¿por qué habla de este modo? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Muy bien. Yo estaba leyendo y leí que en la enseñanza judía ni siquiera el Mesías podía perdonar pecados. El único que tiene autoridad de perdonar pecados y que puede es Dios. Ni siquiera el Mesías. Algunos textos, Éxodo 34, 6 al 7. ¿Quién lee Salmo 103.3? Sammy, Salmo 103.3. Joel, Isaías 43.25. Y yo busco Miqueas 7.18. O sea, cuando tú buscas en la Biblia lo que el Mesías iba a hacer, nunca encuentras que el Mesías dice, yo voy a perdonar los pecados. Eso es algo exclusivo que el judaísmo enseña que es de Dios, nadie más. O sea, en ese sentido ellos tampoco creían que el Mesías iba a ser Dios. En ese sentido, no. No tenía esa Ellos autoridad. pensaban que era simplemente un descendiente Otro de hombre, David. sí. Otro hombre, sí. Otro hombre. Éxodo 34, 6 al 7. ¿Quién lo tenía? Yo. Yo pensaba que tú lo tenías, mano mía. ¿Cuál tú tenías? Yo tengo Salmo 103.3. Dime, ¿Éxodo cuánto? Éxodo 34, 6 y 7. Vamos. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ok, ahí claramente el mismo Dios hablando, describiendo su carácter, dice, yo soy el que perdono tus iniquidades. Yo
soy. Salmo 103.3. El Señor perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. Muy bien. Isaías 43.25. Yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y puse aquí Miqueas 7.18, pero Miqueas no tiene. No tiene no, 7. sí. Es que estoy en Malaquías. Mala mía. Ya te pasaste. Miqueas aquí. Ah, no. Miqueas 7.18. Es que se me olvidó coger los espejuelos y estoy un poco ciego. Se lo pueden traer. O sea, estás un poco viejo. Estoy un poquito. Déjate en la casa. De paso, mi cumpleaños fue la semana pasada. Sí. Sí. Ahora ya Happy birthday. por Gracias. Por eso que Así entraste estoy ahora, viejito. que se ve menos todavía. Estoy entrando a la edad de oro. Miqueas 7.18 dice: ¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable, que la palabra ahí es Hesed. Así que para el judío, escuchar que alguien diga tus pecados te son perdonados es la blasfemia más grande del mundo. O sea, estás tomando el lugar de Dios. Y aquí viene el primer cuestionamiento oficial que Marcos registra de Jesús y su ministerio. ¿Quién que se cree este que es? ¿Cómo se atreve a decirle tus pecados te son perdonados si eso es algo que ni el Mesías, él que dice que es el Mesías, ni el Mesías va a decir? Yo te aseguro Sí. que creo que yo hubiera vivido en esos momentos y hubiera sido uno de los fariseos. Totalmente. Imagínate hoy que escucháramos a alguien hacer eso. Y por eso yo creo que está importante el hecho de no saber quién era Jesús, en lo que la demás gente decía, sino quién decía él que él era. Y esto es parte de la declaración de quién está diciendo que él es. Claro, quién es pero él. correcto. Ahora vos fíjate que prueba, porque él dice que es algo que para mí, o sea, si fuera yo un Sí, sí. fariseo, para mí va en contra de la misma Biblia. Claro. O sea, no es que el fariseo decía, no Sí. me gusta lo que dice, sino que el fariseo venía con la Biblia y decía, Biblia en mano. no, él tiene que ser alguien guiado por Satanás. Y justo eso, adelantándome un poquito, porque eso es justamente lo que tengo aquí en rojo para mostrar, es que cuando Jesús llega, él desbalancea literalmente toda la creencia judía, la desbalancea totalmente. O sea, toda creencia humana, todo lo que por años el judaísmo había creído y enseñado, Jesús se lo saca de abajo. O sea, era más fácil para un pagano creer en Jesús que para Totalmente, el judío. Porque el pagano sabía Totalmente. que los dioses estaban esperando que alguna vez los dioses, pero para el judío, que Dios esté caminando por acá, aunque sí tenía una diferencia con el pagano, que el pagano lo veía malo a Dios, pero pensaban que se podía posiblemente encarnar. En cambio, el judío lo veía más bueno a Dios porque no pedía sacrificios humanos, pero no podían creer que Dios pudiera venir a caminar junto con ellos. Por eso en el Chosen. Siempre hay que traerlo, siempre hay que traerlo a colación. Uno de mis personajes favoritos es el Shemuel, que él sí, el me fariseo. encanta porque él es un fariseo, pero se ve la honestidad de lo que está hablando, de que para él era la escritura. Entonces, él tuvo en uno de estos episodios, obviamente eso no está en la Biblia, pero él tuvo encuentro con Jesús y parece que fueron a orar y él empezó en el nuevo season como que... Pero no viste las últimas. Sí, él ¿la empezó a viste? buscar. Y después lo ves que cuando ves que él está tratando de creer en Jesús y buscarlo, pero cuando él ve lo que Jesús está permitiendo que se haga, él no pudo Claro. por esto mismo, Es porque que es dice esto chocante. va en contra de todo lo que yo creo. Es que al final, cuando nosotros entregamos nuestra capacidad de pensar en un sistema humano, por más que sea religioso, por más que sea elegido por Dios, Y etcétera, bueno y correcto. y bueno y correcto, o sea, terminamos rechazando a Jesús. Totalmente. Es justamente esto es lo que enseña el Evangelio, es que es a través del Espíritu Santo directamente que no tengo ni que hacerle caso a lo que me enseñaron ni nada, sino que tengo que ver qué es lo que me dice el Espíritu Santo. Ahora, mira lo que y puede entrar en contra, pero yo digo que ellos no estaban entendiendo las escrituras, porque lo tenían. Podían haber visto a Jesús en las escrituras, porque luego Jesús les enseñó todo lo que de él decía. Entonces, O sea, claro, la escritura también se podía interpretar de una manera más Claro, profunda. claro. Ellos no querían seguir interpretando la Biblia Exacto, de una ese manera fue el problema. diferente. Exactamente. O sea, Jesús viene a expander más el Exacto. conocimiento, porque Jesús es era la que revelación. No era que no estaba, era que Exacto. no tenía la Correcto. profundidad. Exacto. No es algo que contradice, sino que Claro. algo que profundiza y cambia la interpretación tradicional. Y eso es algo que el Espíritu siempre va a querer hacer con nosotros. Y por eso el peligro de nosotros agarrarnos y aferrarnos a lo que hemos creído por tantos años y no dar ni siquiera paso a escuchar, a analizar, a discutir, a sentarte en la mesa con alguien que piensa diferente a ti
y si tal vez eso es una expansión que el Espíritu quiere hacer de algo que yo he creído. Pero es que tenemos tanto miedo porque nos han enseñado que la muerte y el pecado es creer algo equivocado. Creer una mentira. Es creer algo equivocado. Y no es creer algo equivocado, es tener una actitud equivocada. O sea, eso parece sutil y yo sé que alguien que puede estar escuchando puede decir, puede tener miedo de lo que estoy diciendo, pero realmente lo que a Dios le interesa es la actitud, no le interesa tanto si me puedo equivocar. Es más, podemos ver que muchos de los profetas del Antiguo Testamento estaban equivocados en sus percepciones de Dios. Hasta Juan el Bautista estaba equivocado con respecto a Jesús. Sin embargo, la actitud de Juan el Bautista era correcta. Entonces no fue desechado y no fue dejado en esa equivocación. Y por eso es que el amor es nuestra base de medir lo que estamos viendo, porque tampoco es como que, pues mira, pues la Biblia dice, ahora me reveló que nos tenemos que suicidar, ¿sabes? O cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo medimos que cualquiera viene e interpreta lo que sea? Pues la base del amor. Si va en contra de Jesús, que Jesús es amor, ¿verdad? Pues entonces ahí es que tú lo chocas, ¿verdad? Entonces yo pienso que esa debe siempre ser nuestra medida. Esto se acerca al carácter de Dios, que es amor. Y ahí yo creo que en nuestra condición, ¿verdad? Porque cualquiera pudiera decir, bueno, pues entonces pues si interpretan cualquier loquera que va en contra del amor, entonces pues ya ahí hay que tener una claro, pero entonces medida. Ahí vamos usando tu ejemplo. Suponete sos un fariseo que estaba ahí en la casa en Capernaum y entonces usando ese criterio, él dice, le está diciendo, tus pecados te son perdonados. Eso no tiene, o sea... Pero tiene que ver con el amor. Correcto, tiene que ver con... Pero cualquier persona podía decir... Claro, porque ellos no entendían la esencia del amor. Ahí es que está el punto, que cuando no entendemos la Escritura a través de Cristo, entonces estamos perdiendo. O sea, obviamente los fariseos seguían la letra de la ley, pero no tenían el espíritu de la ley, que es lo que estamos hablando. Claro. Aparte de que en el contexto judío, ¿cómo era que yo recibía perdón de mis pecados? Sacrificio. Yo tenía que ir a un templo, tenía que ir a Jerusalén. Si no podía ir a Jerusalén, había otras cosas. Pero era a través de un rito, a través de un servicio que yo iba y llevaba, y el sacerdote simplemente oficiaba, pero el perdón me lo daba Dios directamente en el templo. O sea, en la cultura judía, esto de que un profeta le dijera a otro, tus pecados te son perdonados, eso nunca se había escuchado. Ojo, pero eso no era tan así tampoco, ¿eh? O sea, en la época de Jesús ya no tanto. O sea, no. Lo que pasa es que Dios dio el ritual del santuario como una sombra de lo que habría que venir y ellos lo interpretaron pensando de que en vez de que ser una figura que era, y Pablo trata de explicar eso, que era literalmente te perdonaba el pecado, ese sacrificio. Ellos lo interpretaron mal. Dios se los había dado y muchas veces Dios nos da cosas a nosotros y nosotros las interpretamos mal. Y perdonen que me llamaba la atención cuando preparaba el sermón del sábado pasado, porque también Dios le da un sueño a José, sabiendo que José con ese sueño iba a humillar a sus hermanos. Y no era el plan de Dios que José humilla a los hermanos. Pero en las limitaciones de lo que Dios le transmite a uno de sus hijos, nosotros con eso hacemos muchas veces, embarramos todo, ¿no? Literalmente. Bueno, y por eso Jesús aquí está demostrando que Él no solo tiene autoridad para perdonar, sino que también está diciendo que Él es Dios. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Porque si solo Dios puede perdonar, y es cierto, solo Dios puede perdonar, y yo estoy perdonando, yo y el Padre uno somos. Y eso cogió a la mente de los escribas, que era lo que estaban aquí, y los dejó de día. Y por eso lo que escribió aquí fue que las acciones de Jesús y sus palabras cambian la cosmovisión de los líderes y del pueblo en cuanto a Dios y al Mesías. Porque Jesús está diciendo aquí que, o sea, que Él es el Mesías y que Él es Dios, pero entonces Dios le puede dar autoridad a un ser humano para perdonar pecados, que fue lo que estábamos hablando ahorita. Claro, pero ahí no es que cambia la cosmovisión, que genera una crisis de cosmovisión, porque ahí comienza una crisis. Correcto, en la mente de ellos no cambian la manera de pensar, al contrario. Ahora comienzan a decir, ¿es verdad? ¿No es verdad? Sí. Y entonces ahí está, ante las dudas, ante estas cosas, ¿qué hacen los fariseos? Hacen guerra. La mayoría, porque hay fariseos que no lo hicieron. Nosotros ante esas crisis de cosmovisión, ¿qué hacemos? Y lo que nos tendríamos que hacer más a lo que hemos creído, claro, o estamos tendríamos que ir a Dios y decirle, ir con Dios con el corazón abierto, Señor, muéstrame. Quiero hacer no lo que dice esta persona, no lo que dice, sino lo que me dices tú a través de tu Santo Espíritu. Y fíjate, porque puede ser, puede ser que nos estemos perdiendo una revelación del Dios
por aferrarnos a lo que nosotros creemos en vez de estar abiertos a esto. Y a lo que nos enseñaron, o sea, por tanto Claro. tiempo y que hemos venerado y que con toda la seguridad que tenemos que seamos pueblo de Dios y todo eso, que esas seguridades muchas veces nos llevan a poner al pueblo por sobre el Dios que eligió el pueblo. Y eso también termina siendo un problema. Y esa es la pregunta que iba a hacer. Entonces, si te notas, ¿por qué ellos rechazaron, o los fariseos, los escribas, actuaban de esa manera, pero los otros no, el pueblo no, que no, quizás no tenía ese estatus? ¿Cuál era la diferencia? Sencillez. O sea, más disposición. No una carga dogmática de tradiciones y costumbres que al final, si nosotros vemos, Jesús vino a mostrar qué es lo importante en la religión. Y él no se largó a empezar a hablar del Talmud y hacer interpretaciones difíciles y rebuscadas. No, él contaba parábolas y contaba parábolas acerca de semillas, de pajaritos y todo lo demás, cosas muy sencillas que enseñaban que Dios era amor y cómo era la vida con nuestra relación con el prójimo. Sí, entonces ellos, para la evidencia de ellos, de los escribas, se volvían con guerras teológicas, a ver de qué manera. Y para ellos la evidencia era, mira, me sanó. Lo sanó. Exacto. Hizo este milagro. Los amó, les proveyó. Era como que... Y es lo interesante de todo, cómo la misma acción de Jesús, por ejemplo, la sanación de este paralítico, que fue lo que después, cuando Jesús le lee los pensamientos, le dicen, ¿qué es más fácil hacer? ¿Decirle que tus pecados son perdonados o levántate y anda? La misma acción a un sector le da una fe tremenda. Y a otro sector dice, ¿cómo podemos matar a este tipo? Sí. O sea, por los opuestos. Ahora, la misma acción. Es interesante porque la acción de que dice cómo podemos matar a este tipo también le atribuye ese milagro a Satanás. O sea, claro, le atribuyen, porque ellos tienen exacto. que... Yo no puedo decir, es neutro horrible, esto, no. horrible. Sino que ellos tienen la evidencia está ahí, no pueden negarla. ¿De dónde viene? Exacto. Tiene que venir. Entonces, si realmente esto vino de Satanás, entonces. Ahora, increíble. Viene de Satanás y nosotros vamos a matar al que la hizo. O sea, realmente están haciendo lo que Satanás hace, tratando de rechazar a Satanás. O sea, que yo tratando de rechazar a Satanás, actúo como Satanás. Es Babilonia, es confusión. Total. Literalmente. Total. Es una confusión horrible. Entonces, ¿esto qué pasa? Esto de que Jesús comienza a traer una crisis de cosmovisión, yo creo que todos tenemos que pasar por esa experiencia. Y no solamente una vez, yo creo que constantemente en nuestro peregrinaje tenemos que pasar por esas crisis de cosmovisión, porque ahí es cuando maduramos y crecemos. Nos lleva entonces a la segunda historia que vamos a analizar ahora, que es Marcos 2, 33 al 39. Vamos a brincar el llamamiento de Mateo. Perdón. No tiene Marcos 30. 2, 18 al 22. Ahí está. Perdón. No sé por qué puse aquí. El espejuelo. Llega. Si alguien le puede conseguir el espejuelo a Ángelo. 18 al 22. Una ofrenda, por favor, para... Sí, porque Ok. llega hasta el 28 nomás el Dale. versículo en Marcos 2. Ok, del 18 al cuánto dijiste? Al Del 22. 18 al 22. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Muy bien. A mí esta última parte me llama muchísimo la atención. Esta analogía que Jesús hace de que nadie arregla un trapo viejo con ropa nueva. Y nadie pone vino nuevo en un odre o en un recipiente viejo. El odre era como un tipo de cantimplora de cuero que obviamente se llenaba de vino. Con el pasar del tiempo, cuando cogía calor y todo lo demás, eso se iba craqueando. No sé cómo se dice craqueando en español. Porque craqueando es bien. Quebrajando. Resquebrajando. Los puertorriqueños te entendimos, Okay, craqueando. gracias. Se estaba craqueando porque nunca he escuchado a alguien decir eso se está resquebrajando. Nunca en mi vida. Me Pero llega por esa ahí, palabra y digo, Es que ¿qué? nunca saliste de Puerto Rico. está bien. Pudiera ser. Pero anyway, no sé, cuando
cuando el odre viejo se resquebrajaba. Quebra, ¿no? No, pero hay una crisis de cosmovisión ahora. ¿No? Estás entrando en una nueva dimensión. Agrietando puede me ser. estoy aferrando a mi creencia de craquear mejor antes de la brava. No sé, quebrando. Sí, se quebraba, o sea, se rajaba. Y entonces se rompía y se salía el contenido. Entonces, nadie en una vasija rota iba a echar vino nuevo, porque el vino nuevo es el mejor de todos. ¿Qué está queriendo decir Jesús aquí con esto? Para mí, Jesús está haciendo una comparación justamente lo que estábamos hablando ahora entre la mentalidad premesiánica y posmesiánica. El viejo y el nuevo. Y que lo nuevo no hace sentido juntarlo con lo viejo. Él está redefiniendo la religión. Totalmente. O sea, es una cosa, y entonces, por eso puse aquí. Para la mente judía, lo que Jesús está haciendo y enseñando no hace sentido. No cuaja. No, y va en contra de todo. Perdonar pecados. Uh-huh. Come con pecadores, que fue en la historia de Mateo, lo acusan de cómo es que tú comes con pecadores y te pasas con cobradores de impuestos, comedor de que Dios, que el Mesías va a estar con publicanos y pecadores, no hace sentido. Que el Mesías perdone pecados no hace sentido. Que no ayuna como otros ayunan, no hace sentido. Y más adelante el de historia del sábado, que no guarda el sábado, que lo rompe, que viola la ley del sábado. O sea, y aquí, como tú dijiste ahorita, me gustó esa palabra más de la que usé, esa crisis de, y todo lo que yo he creído toda mi vida, ¿qué hago con eso? Y lo que Jesús está definiendo aquí es que lo nuevo se tiene que echar en cosas nuevas. No te va a hacer sentido si tú tratas de mezclar lo viejo con lo nuevo. Capaz que estoy equivocado, capaz que hay otra explicación. Pero claramente es lo que dice. Pero, por ejemplo, tú echabas vino nuevo en un odre viejo y se reventaba más todavía. Con un parcho nuevo en un pantalón viejo, el pantalón viejo, siempre se te va a romper y a dañar si dejas lo viejo. Pero cuando todo es nuevo, y eso es lo que yo creo que Jesús está tratando de enseñar, y no sé si decirlo así, es un concepto, no quiero decir nuevo, pero más abarcante de quién es Dios. Bueno, me gustaría también ver en el original, que no sé si lo habrás analizado, pero la palabra nuevo, hay dos palabras en griego para nuevo, y una es que se traduce como nuevo cronológicamente, o sea, es más nuevo, y otra es mejor. Okay. No sé si será el nuevo, y ahora no me acuerdo cómo eran los términos. Lo busco rapidito. Esto es Marcos 2:21. Sí, nuevo. 22. Sí. La palabra para nuevo que usa del trapo es agnafos. Agnafos, mira. Agnafos, no procesado, undressed, unfold. Que nunca se ha puesto. O sea, nuevo. Y en el 22. Vamos a ver el otro. New piece, kainos. ¿Ese tiene que ver más con lo que usted está haciendo? Kainos, y ahora no me acuerdo qué dice la... Kainos, nuevo, respectivo a recientemente hecho, fresco, es más reciente, cronológicamente. inusual. Ajá, más cronológico. Okay. Y el otro tiene que ver con el proceso. O sea, por ejemplo, Jesús está hablando de una religión procesada, desgastada ya, de tanta interpretación, de tanta discusión, y entonces esa religión ya, queda atrás. ¿Sirvió? Sí, sirvió como un ayo, como dice Pablo quizás, sirvió para seguir pendientes en lo que venía o algo por el estilo, pero eso ya no va. Correcto. Y eso, si nos ponemos, como tú dijiste ahorita también, si nosotros viviéramos en esa época, ¿cuáles son las probabilidades de que nosotros dijéramos, no, este tipo, qué buena doctrina tiene, qué bueno? Seguramente si nos criamos en una iglesia tradicional, si no sintiéramos ninguna necesidad. Sí. Es que esa es la cuestión, porque la mayoría, de los que rechazaron a Jesús eran los conocedores de las Escrituras. O sea, los que estaban muy seguros de sí mismos. Estaban muy seguros y en lo que creían y en que lo eran que mejores que otros. Lo que les habían traspasado y que ellos podían enseñar y mostrarle a los demás del pueblo, digamos. Pero Jesús viene a romper todo eso. Y ellos fueron entonces los que, como tú decías, no decidieron renovar
su conocimiento de las escrituras, sino que se quedaron con eso que era viejo, y por eso que lo que les dio Jesús, que era lo nuevo, no entró. O sea, se rompía como los odres viejos. Entonces, Y por eso la famosa metanoia que aquí siempre hablamos es que tiene que pasar. Porque la metanoia es lo que nos hace sacar lo viejo y tener algo nuevo y fresco dentro. Y yo creo que la metanoia es un proceso continuo, ¿no? O sea, Correcto, no es que correcto. un día tuviste metanoia. Sí, y ya. O sea, es un estado. Vos estás en metanoia, en ese cambio de mente, o te anquilosás en tu propia mente. Y entonces tenemos que salir continuamente porque tendemos a anquilosarnos. Continuamente tendemos a cerrarnos en nosotros mismos y a encerrarnos en nuestras ideas. Nosotros hacemos, a nuestras ideas las hacemos Dios. Y continuamente Dios tiene que estar trayendo nueva revelación de sí mismo para que rompa nuestras ideas de Dios y nos encontremos con Él mismo. A mí me llama mucho la atención la palabra que usa Jesús aquí, o las palabras, cuando dice en el versículo 27, ¿a quién se le ocurriría, dice la versión, a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? versículo 21 era. ¿El 21? Sí. Sí. Ah, perdón, es que como no tengo espejuelos, veo Tranquilo, no te 27. preocupes. ¿A quién se le ocurriría? O sea, lo que Jesús está diciendo es, no es lógico, no hace sentido que tú trates de encajarme a mí con tu mentalidad, con tu creencia. Yo soy algo diferente. Y para poder recibirme a mí, necesitas un envase diferente. Ahora, eso a los predicadores, ¿viste? Porque a veces nosotros como predicadores, para no quedar mal con los que están todavía con el odre viejo, metemos un poquito de vino viejo también para no... Y no, o sea, pues después viene Pablo Claro. y que dice que tenemos que ser sensibles con los que tienen conciencia débil y todo eso. O sea, yo creo que tiene que ser una experiencia en el espíritu continuo. Claro. No son estrategias, sino es estar lo que Jesús está diciendo, o estás viviendo en el espíritu y ahí estás en una experiencia nueva todos los días, o estás viviendo en una experiencia que es con mezcla. Claro. De mezcla que al final va a romperse. Esa mezcla se va a romper. O sea, no va a servir. Quizás va a servir para quedar bien con todo el mundo, para que te aplaudan, para eso, pero al final se va a romper eso. Bueno, vamos entonces a la última historia porque ya el tiempo corre, nos quedan como 10 minutos. Marcos 2 y ahora sí 23 al 28. ¿Qué lee esta? Dice, un día de reposo, mientras Jesús pasaba por los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas a su paso. Entonces los fariseos le dijeron, fíjate, ¿por qué hacen estos en el día de reposo lo que no está permitido hacer? Jesús les respondió, ¿nunca leyeron lo que hizo David con sus acompañantes en aquella ocasión en que tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y hasta los compartió con sus acompañantes. En aquel tiempo Abiatar era el sumo sacerdote. También les dijo, el día de reposo se hizo por causa del género humano, y no el género humano por causa del día de reposo. De modo que el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. O sea, aquí Jesús está ahora tocando el golden calf, como dicen en inglés, el becerro de oro, el sábado. Y lo está redefiniendo totalmente. Que nosotros nos podemos identificar con esto, o sea, Literalmente. totalmente. O sea, Jesús empieza a coger todas las cosas que el perdón de pecados, el templo, los rituales, pan, el sábado, y está diciendo, ustedes lo han interpretado mal. No es así como ustedes pensaban. Y entonces aquí es, obviamente, la frase al final donde Jesús le dice que el sábado fue hecho por el hombre y no el hombre por causa del sábado. Fue así, ¿no? Sí. Obviamente, Jesús está haciendo una referencia a la creación, que es donde primero tenemos el sábado. Y estaba leyendo algunas personas algún comentario sobre eso de Génesis. Y encontré que hay gente que dice que, viste, cuando Jesús hace la creación de todos los días, dice fue la tarde y la mañana, fue la tarde y la mañana. Pero para el sábado no hay Tarde y mañana. tarde y mañana. Entonces hay muchos scholars, muchos eruditos que interpretan que entonces el sábado no es algo de solo 24 horas, un día a la semana. Que el sábado realmente es algo continuo. Un estado donde Es la presencia Exacto. de Dios en tu vida. Exacto, no termina. De alguna manera luego en los 10 mandamientos entonces se hace. Lo que pasa es que cuando entró el pecado se quebró ese descanso de la presencia de Dios. Claro, ahí está. Entonces el sábado, porque aquí fíjate que no lo llama sábado, lo llama séptimo día.
día de descanso. No sé si en el hebreo descanso ahí sería Shabbat. No sé si es la palabra hebrea. Tendría que buscarlo. En el descanso. ¿Y descansó Dios en el séptimo día? Creo, Ok. habría que ver ahí también, ¿no? O sea, pero creo Claro. que de ahí viene la palabra. Oh, Y ya no me acuerdo. Nos estamos haciendo viejos todos. Es decir, 2. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Joel? Ya tuve a Ángelo de cumpleaños la semana pasada. Y ya. Y descansó, dice. ¿Cuál es la palabra para Bueno, descanso? está. No, creo- Rested, Shabbat. Shabbat. Ah, ¿ves? Sí. Sí, es Shabbat. Ajá. Shabbat. No estoy Bueno, tan viejo todavía. No. Entonces, ¿cómo podemos encajar esto ya cerrando? Porque antes de la caída, antes del pecado, no había necesidad de un descanso físico. Y me atrevo a decir, ni mental ni espiritual. No había pecado. No había pecado. ¿Qué es este descanso? ¿Qué es este Shabbat? ¿Qué es este reposo que Dios hace porque dice, terminé, ahora reposo? Estar en la presencia. Y ahora Jesús dice, eso fue hecho por el hombre. Pero si el hombre nunca hubiera pecado, ¿será que el sábado lo veríamos diferente a lo que lo vemos hoy? Si no hubiera pecado. Y por consecuencia del pecado ahora lo vemos, no es un descanso físico, literal, es un descanso emocional. ¿O será que por encima de todo eso, pre-pecado o post-pecado, el sábado es algo diferente a lo que nosotros pensamos hoy? Porque eso está redefiniendo el sábado. Y yo creo que tal vez, y me voy a atrever a decir esto, como adventistas tenemos que redefinir el sábado. Yo creo que como los judíos le hemos puesto y añadido por tradiciones, por creencias, por lo que sea, y a veces el sábado ahora es nada de lo que tal vez Dios estaba intentando que fuera. Entonces, ¿para qué era ese reposo? Yo pienso, no sé lo que piensan ustedes, para mí tenía que ver con, como lo hemos dicho aquí muchas veces, relacionarse. Pero aun cuando pienso en relacionarse, en pre-caída, ¿qué era? ¿Que no se relacionaban con Dios en la semana? Claro, entonces... ¿Entiendes? Entonces, no me cuadra. Lo que pasa, por ejemplo, si vamos a Jesús, porque Jesús es la referencia, yo creo que hay un sábado, Jesús guardaba el sábado diferente, podríamos decir así, en la forma, antes de empezar su ministerio y después de empezar su ministerio. Antes de empezar su ministerio, el sábado, él paraba, Sí, cerraba, como te vas, claro. cerraba la carpintería y eso. Pero una vez que entró en su ministerio, el martes era prácticamente igual al sábado. La única diferencia era que el sábado quizás él iba a la sinagoga donde había gente, pero no había otra diferencia y de actividad. Siempre estaba en misión. Es más, y por eso lo criticaban, porque él no hacía una diferencia. O sea, él seguía haciendo lo que él podía sanar un enfermo el martes, como lo podía sanar Claro. el sábado, como No hay podía el diferencia. domingo, como podía. O sea, no había diferencia mientras estaba en ministerio. O sea, ahora, antes del ministerio, aunque no lo dice exactamente así la Biblia, creo que él sí hacía un alto, porque él ganaba su sustento. No Pero, sé, ¿cómo aplicamos eso a nosotros hoy en día? Digamos, a alguien que no es pastor, por ejemplo. A alguien que no vive del ministerio. Yo creo que una de las cosas que hemos hecho nosotros mal, y esto yo sé que me estoy metiendo en un lío, pero tenemos que ser honestos. O sea, cuando nosotros hacemos los programas no podemos estar diciendo acá pensamos de una manera y después atrás pensamos de otra. No, tenemos que ser honestos. Claro. Pero posiblemente ¿qué era lo que iba a decir? Ahí sí, no, Tu cumpleaños fue reciente también como el mío. Del sábado. Bueno, está Sí. hablando del sábado de redefinirlo como adventistas. de ¿Cómo lo vemos? Dijiste, quiero que vas a ser honesto. Estaba hablando y vas a compartir algo. Claro, lo que Dios quiere es que nosotros tengamos su presencia en la forma del sábado. Esto era lo que no puede ser impuesta. Esto es lo Exacto, que quería. exacto. No puedo decir yo, así se guarda el sábado. Sino que nosotros tenemos que ser conscientes de que, como nosotros somos pecadores y seguimos siendo pecadores y somos muy olvidadizos, yo creo que necesitamos un alto diferente Claro. cada semana para dedicarle un tiempo especial a Dios cada semana, porque cada sábado es como que recordamos que el centro de nuestra vida, que tiende siempre a desenfocarse, es Dios. Sin embargo, nosotros me parece que hemos dado pasos, hemos ido de más diciendo así tiene que ser. Si Claro. quieres guardar el sábado, por ejemplo, tenía una iglesia donde la mayoría eran enfermeros, ¿no? Trabajaban en salud. Y entonces, en esa iglesia, como todos trabajaban en salud y nosotros determinamos que los que trabajan en salud pueden trabajar en sábado y no hay problema, entonces ellos trabajaban en la semana, tenían un trabajo y se buscaban un trabajo de fin de semana
donde le pagaban el doble porque era fin de semana e iban a trabajar, pero no había problema porque estaban trabajando en salud. Y entonces después el que estaba cuidando la puerta de una fábrica o el que estaba manejando un bus tenía que perder el trabajo por causa de ser fiel al sábado. ser fiel al sábado. Pero si estoy en salud puedo buscar horas extra, puedo ganar más plata. Entonces no pasa por regir, sino por mostrar la necesidad que tenemos de Dios y que cada uno después trabaje con Dios basado en el ejemplo que dio Cristo, en sinceridad, como decíamos, con una actitud, y que cada uno guarde el sábado de acuerdo a como Dios le dicta. Y por eso me parece que el sábado original de la creación es bien diferente al sábado de los 10 mandamientos en cómo se aplica. Porque el del mandamiento, fíjate que dice, es más, en el de Génesis no es impuesto. Dios en ningún momento dice, Adán y Eva, ustedes tienen que guardar el sábado, porque no, dice, yo descansé este día, punto. Pero cuando vas al mandamiento dice, y en este día no vas a hacer trabajo, ni tú ni tu hijo. La mentalidad es un poco más diferente porque se vive diferente, pero me parece que la misma experiencia del Edén podemos disfrutarla ahora en el presente. Ahora, yo quiero decir esto, mi punto, para que nadie también entienda, porque me puede estar llevando a mí cómo es mi sábado y eso. Yo creo que es necesario hacer un alto en sábado. O sea, es más, yo lo necesito. No, claro, totalmente. Pero ahora, reglamentar que todos tienen que hacer el alto de la misma manera que yo creo que tengo que hacerlo, para mí ahí nos metemos en un área que no nos corresponde. Que mira, lo que yo quería decir era, yo creo que tenemos que entender cuál es la esencia o el corazón de lo que es el sábado. Así como lo hacemos con los demás mandamientos, no matar. ¿Qué significa? O sea, ¿cuál es el corazón? ¿Cuál es el espíritu de no matar? Que Jesús lo hizo, lo dijo. Amar. Entonces, tenemos que hacer lo mismo con lo del sábado, porque si no entramos a lo, se puede jugar canica, o se puede jugar aquello, o no se puede hacer aquello, o no puedo caminar, o no puedo. Entonces, perdemos la esencia de lo que es el sábado, que yo pienso que ahí es donde nosotros debemos de entender exactamente qué es, cuál es el principio detrás del sábado, y entonces en base a ese principio, ya lo demás, yo creo que son reglas o cosas que se pueden hacer que va a variar. Que va a la conciencia de cada uno. Pero entonces si tú guardar el sábado lo haces basado en las reglas, no estás entendiendo el principio del sábado. Que ahí yo creo que es lo que tenemos que comprender, entender qué es el sábado. Y aquí Jesús me parece está dando un principio, no tal vez un principio del sábado. ¿Cuál es? La necesidad del ser humano. O sea, son las relaciones y la necesidad del ser humano por encima de la ley. Yo me acuerdo, de la letra. A veces nosotros decimos, por ejemplo, contamos una experiencia que yo la he escuchado. Por ejemplo, gente que se había quedado sin comida el sábado, el viernes de noche, y no habían podido ir a comprar, y entonces pasaban sin comer durante todo el sábado, y entonces la gente cuando escuchaba decía, qué fieles estas personas y eso. Y posiblemente Dios no está pidiendo eso. Quizás lo hacemos de todo corazón para Dios y eso, pero le estamos queriendo dar algo a Dios para que Dios diga, qué bueno que sos o algo por el estilo, cuando Dios quizás no lo está pidiendo. Y más aún todavía, porque en el ejemplo que da Jesús aquí de David, cuando se mete... Para mí eso es más fuerte todavía, porque eso era algo sagrado. Y era una regla que Dios había dado. Que Dios mismo había dado. Entonces, Dios aprueba que David, en un momento de crisis y de necesidad, vaya por encima de una ley que él dio. Porque para Dios la vida de David y de la gente que estaba con él era más importante que cumplir una letra. Que la letra de que no comieran. Los principios son importantes, no las reglas. Exacto. Los principios es lo que tenemos que estar buscando. Las reglas se basan en esos principios, pero entonces, si no entiendes, tú no puedes vivir la vida bajo esas reglas. Tienes que ver cuáles son los principios que está. Ahora, y yo vuelvo a repetir, para mí lo que hemos fallado no es en guardar el sábado, sino lo que hemos fallado es en obligar y poner como condición de discipulado cómo debemos guardar el sábado. Para mí eso no nos corresponde. Y yo lo he hecho. O sea, no estoy hablando que yo la tengo clara o algo por el estilo. Es más, es una de las cosas que más me cuesta, porque imagínate, desde chiquitos nos han enseñado que vamos a morir por guardar el sábado. O sea, fidelidad es dar tu vida por causa del sábado. O sea, no por causa de Cristo, por reflejar a Cristo. Y entonces tenemos miles de experiencias, contar testimonios que son muy lindos, que son incluso por amor a Dios, que está muy bien. Pero cuando nosotros decimos que todos tienen que hacer lo mismo y guardar el sábado de la misma manera que yo pienso que tiene que guardarse, me parece que ahí nos metemos en un lugar que Dios no quiere que nos metamos. ¿Y qué es guardar el sábado? ¿Cuál es la definición? ¿Qué es guardar el sábado? Sí. Para mí, guardar el sábado es hacer un alto especial para Dios.
Eso debe ser un tema para otro programa. Sí, yo pienso yo pienso que ahí es que está la clave. Yo pienso que hay que empezar a comprender qué es guardar. Yo lo ejemplificaría así. ¿Qué es tener tu devoción personal todos los días? Para mí... Eso cambia de persona a persona. Y... No, cambia de persona a persona. O sea, y sin duda, ¿cómo se hace? Quizás yo también estoy simplemente basado en mi experiencia. Pero yo, por ejemplo, cuando hago un alto, que lo dijimos al principio, cuando hago un alto para orar y estudiar la palabra cada día, eso es un pequeño sábado para mí. Y eso no quiere decir entonces que durante el día no estoy en contacto con Dios, pero ese alto me es muy necesario por mi causa que soy pecador y tiendo a olvidarme muy fácil de Dios. Y más allá, Joel, también, yo entiendo el descanso y estar con Dios, pero yo creo que el sábado también involucra entre nosotros. Correcto. O sea, socialmente, es yo relacionarme con mi hermano, con mi hermana, con mi familia, con otras personas. Por ejemplo, jugar un juego de mesa con mis hijos en sábado. Yo hoy no lo hago. Y yo sé que mis hijos quisieran jugar un juego de mesa conmigo el sábado. Y yo por toda la formación que tengo y todo eso, no lo hago. Y yo sé que... O sea, es tan fuerte la formación que tengo y sé que si voy al principio tendría que sentarme con mis hijos a jugar un juego de mesa el sábado. Claro. Pero vamos a tener un juego de mesa este sábado. Por causa de la formación que tengo y de todo el entorno en el cual crecí, todo eso, todavía no puedo quebrar eso y pongo a eso por encima incluso de las necesidades de mis hijos. Wow. Y por eso todos necesitamos una metanoia. Y es un proceso, como decíamos ahorita, que no es de una sola vez, es constante. Porque a veces, es verdad, a veces yo soy muy crítico de los fariseos, pero todos tenemos un fariseo adentro. Y de vez en cuando sale, ¿viste? Exacto. Estamos todos aprendiendo. Y todavía no hemos... Es más, posiblemente en 5 años nos demos cuenta de que... Totalmente. Sí. Pero lo importante de todo es, o sea, lo que estamos aprendiendo aquí en Marcos. Jesús es el que nos cambia todo. Claro, y quiero aclarar, no estamos diciendo que cualquier cosa, ahora cada uno, o sea, es Jesús, o sea, el Espíritu Santo, estar lleno del Espíritu Santo, ese es el sábado, ese es el descanso, eso es todo. Es estar dispuesto a aceptar la revelación que Jesús nos va a traer. Exacto. Eso es todo. Así que aquí obviamente en Marcos 2 muchos escribas y fariseos empezaron a cuestionar la autoridad de Jesús, quién era este Jesús, por qué se atrevía a hacer ciertas cosas. Jesús estaba rompiendo todos los esquemas, Jesús estaba transformando y trayendo una crisis de cosmovisión, como dijimos ahorita, por la cual todos tenemos que pasar. Pero al final del día, la revelación de Jesús es la mejor, y lo mejor que podemos hacer sin duda es poder estar humillados o humillarnos ante esa revelación y no adherirnos ni aferrarnos tanto a lo que nos han enseñado, sino a lo que el Espíritu nos quiere enseñar diariamente. Eso es lo más importante. Llegamos al final, nos pasamos por algunos minutos, así que vamos a orar. Dena, ¿puedes terminar con una oración, por favor? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este estudio, por la oportunidad que tenemos siempre de aprender más y darnos cuenta de cuánto tú nos amas, la paciencia que nos tienes, pero también renueva nuestro espíritu, renueva nuestro conocimiento que tenemos acerca de ti y no de las cosas. Y teniendo más conocimiento acerca de ti, podremos ver las cosas de manera diferente. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias una vez más por estar con nosotros. Recuerda, si este programa ha sido de bendición, dale like. Si no te has suscrito, suscríbete. Y también, si fue de bendición, compártelo en las redes sociales con tus amigos o con todos los demás. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos entonces el próximo martes en otra edición de Estudiamos Juntos.